Hoy es día de paga, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? Te di el dinero y ni siquiera me das las gracias. Siento que no lo has dicho ni una vez en 18 años. ¿Estás agradecido? Respetar a tus padres es un hecho. Agradecido, ¿por qué debería estarlo? Deberías estar agradecida con nosotros por darte a luz y criarte. Ya veo. Mamá, piensas que es natural tomar mi dinero. ¿Qué te pasa hoy? Estás un poco rebelde, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Pasó algo? Estás actuando extraño, preguntando si estoy agradecido por conseguir dinero. Eso es raro. ¿A qué viene eso? Eres la hija mayor y te dejamos ir a la universidad. Es natural que seas obediente. ¿Crees que el aire que respiras es gratis? Me parece extraño. ¿Por qué tengo que dar casi todo mi sueldo? ¿Y por qué no trabajáis los tres? ¡Qué grosero! Sí trabajamos. Solo porque tú eres el único con un trabajo a tiempo completo. Nos menosprecias a los que trabajamos a tiempo parcial o tenemos trabajos temporales. Solo estás siendo egoísta, queriendo guardar tu dinero para lujos, ¿no? La desagradecida. Si no te gusta, vete. Dudo que la hermana mayor, que siempre está encerrada en casa excepto para trabajar, pudiera vivir adecuadamente por su cuenta. Llevo 18 años dando dinero y manteniendo a mi familia. Mi mente estaba tan desgastada que no me parecía extraño, pero ahora es diferente. Veo claramente que está mal. Entonces me iré con gusto. Solo con irme bastará para que mis padres y mi hermana se arrepientan. Un mes después, efectivamente, llegaron las llamadas frenéticas. Soy Lorena, una mujer soltera de 40 años que sigue viviendo en casa. La gente suele pensar que estoy gorroneando a mis padres porque sigo en casa a esta edad, pero no es así. Hay una razón por la que me he quedado en casa hasta esta edad. Para explicarlo, hay que remontarse a cuando estaba en primaria. Cuando tenía 7 años, nació mi hermana, que es una monada. Lorena, ahora eres hermana mayor. Asegúrate de proteger a tu hermanita, ¿entiendes? Seré una hermana mayor responsable. Recuerdo a papá y mamá, Aarón y Elena, muy contentos por el nacimiento de su segunda hija, Isabel. Papá no paraba de pinchar las mejillas de Isabel, haciéndola llorar, y mamá le reñía. No podía contenerse. Yo también pensaba que jugaría mucho con mi hermana cuando creciera, pero enseguida empecé a caerle mal. Mamá, no encuentro mi bolsa del gimnasio. Está donde siempre. Búscala tú misma. Ahora eres hermana mayor. La bolsa de la ropa de gimnasia siempre está colgada de un gancho en la estantería del salón. Le pregunté a mamá por ella porque no estaba en el gancho, pero me respondió en tono enérgico como si la hubiera perdido. Normalmente, cuando ocurre esto, la bolsa aparece en un cajón. Mamá a veces la guarda por error con la ropa de otra persona. Busqué en varios cajones y por fin encontré la bolsa, pero mamá apareció en el peor momento. Oye, no desordenes los cajones. Lo siento. Ahora eres hermana mayor. No hagas trabajo extra por mí. Incluso siendo una niña de primaria, sabía que aquello era injusto, pero cuando un padre regaña a un hijo, la mayoría de los niños se sienten culpables, aunque no lo sean. Volví a doblar la ropa desordenada en el cajón y pedí perdón en voz baja a la espalda de mamá. Desde que nació mi hermana Isabel, mamá empezó a regañarme y yo empecé a verla como alguien que me daba miedo. También empecé a tener miedo de papá. ¿Le has comprado otro juguete a Isabel? No importa cuántos tenga. ¿Qué suerte tiene? Papá, cómprame algo a mí también. Sí, la próxima vez. Dijiste eso la última vez. ¿Cuándo lo comprarás? Cállate. Cuando digo la próxima vez, es la próxima vez. Si sigues quejándote, no compraré nada. Los gritos de papá hicieron llorar a Isabel, que trataba frenéticamente de calmarla. Yo estaba al borde de las lágrimas, pero él me ignoró. Que mamá me regañara ya era malo, pero los gritos de papá daban más miedo porque era un hombre. Papá se convirtió en un símbolo de miedo para mí, y mamá nunca se puso de mi parte. Es culpa tuya por regañar a papá. Eres la hermana mayor. Deberías tener paciencia, ayúdame a lavar los platos ahora. Mamá me dio una esponja enjabonada, esperando que lavara los platos de la cena. Como hermana mayor, cogí la esponja y lavé los platos con movimientos practicados. Gracias, el resto te lo dejo a ti.
Una vez que empecé a lavar, mamá se fue para reunirse con Isabel. Seguía escuchando las alegres voces de mis padres desde atrás. Es frecuente que el hijo mayor se sienta desatendido o que se le pida más ayuda cuando nace un hermano pequeño. Ser padres es duro y a veces a los padres no les sobra energía, así que es comprensible hasta cierto punto. Normalmente, las cosas se resuelven de forma natural cuando los niños crecen. Yo me convencí de que era así mientras Isabel era pequeña y decidí aguantarme. Pero en nuestra familia, las cosas no cambiaron ni siquiera cuando creció mi hermana Isabel. De hecho, la diferencia en la forma en que nuestros padres nos trataban a Isabel y a mí no hizo más que aumentar. Oye, papá, tenía muchas ganas de este vestido. ¿De qué tipo es esta vez? Si es caro, no podemos comprarlo. Es este de esta página. Parece caro otra vez, pero lo quiero de verdad. Por favor, cómpramelo. Está bien, está bien. Hablaré con tu madre y podremos ir a comprarlo juntos la próxima vez. Sí, gracias. Isabel agitaba alegremente la revista. Nunca me regalaban nada que quisiera, excepto en cumpleaños y navidades. Pero si Isabel lo hubiera pedido, nuestros padres se lo habrían comprado. Una vez intenté pedirlo como ella, pero me contestaron inmediatamente: tienes que tener paciencia. Así que no me molesté en volver a hacerlo. A medida que Isabel crecía, hasta la secundaria y el bachillerato, el favoritismo de nuestros padres empeoraba. Por cierto, la lavadora se ha parado. Puedes tender la colada. Como quería que me vieran como una buena hermana, fui obedientemente a tender la ropa. Esto continuó, y me encontré siempre tratando de complacer a nuestros padres. Me sentía tan cohibida que no podía relajarme ni siquiera en casa. Me sentía cansada incluso en casa. Cuando estaba a punto de empezar la universidad, por fin hablé. Mamá, papá, estaba pensando en vivir sola cuando empezara la universidad. ¿Os parece bien? Trabajaré a tiempo parcial para pagar mis gastos. ¿Vivir sola? ¿Te parece bien? Así es, y nos preocuparía que nuestra hija viviera sola. Lo dices porque echarías de menos a Lorena, ¿verdad? Oye, no digas eso. Cuando se opusieron a que viviera sola, no insistí y me eché atrás inmediatamente. Creía que solo se preocupaban por Isabel, pero me equivocaba. Estaban preocupados por mí, y papá no quería separarse de mí. Darme cuenta de esto alivió la ansiedad que sentía desde hacía tiempo y me sentí más ligera. Mi deseo de irme de casa debió de afectarles mucho, porque después se volvieron más amables. Mamá dejó de obligarme a hacer las tareas domésticas y papá empezó a preguntarme si quería algo. Pensé que ya no tenía que complacerlos, pero cuando empecé la universidad volvieron a las andadas. ¿Por qué no está listo el desayuno? Lo siento, me quedé hasta tarde haciendo un informe. ¿Qué? ¿No hay desayuno? ¿Qué haces? Estamos pagando mucho por tu matrícula. Al menos deberías ocuparte de las tareas domésticas. Espera, no hay desayuno. Date prisa, hermanita. Lo siento, tengo prisa. Apresurada, metí la mano descuidadamente en la tostadora para coger la tostada caliente. No importaba lo ocupada que estuviera, mi familia de 3 nunca ayudaba. Normalmente se quedaban sentados en el sofá del salón, charlando y viendo la televisión, esperando a que les sirvieran el desayuno en la mesa que tenían delante. Mis tareas no se limitaban al desayuno. Básicamente era responsable de todas las tareas domésticas, incluidas la cena, la limpieza y la colada. Pensaba que mis padres se oponían a que viviera sola porque se preocupaban por mí, pero me di cuenta de que estaba equivocada. Así que, antes de graduarme en la universidad, decidí irme por fin de casa. Mamá, papá, me voy a mudar después de graduarme. ¿Por qué dices eso? Pensábamos seguir viviendo como una familia de 4. ¿No es mudarse algo que se hace cuando uno se casa? Así es. Así que nos vas a dejar después de la universidad. Te cuidamos y pagamos tu educación, y ahora cortas lazos como un cohete desprendido. Esperaba que mis padres se opusieran a mi marcha, ya que me trataban como a una criada, así que esta vez estaba decidida a mantenerme firme. Sin embargo, mis padres empezaron a llorar. Mamá me suplicaba que no me fuera, y papá me acusaba de ser una desalmada. Su llanto me hizo sentir culpable y no pude seguir adelante con la mudanza. Ese fue un momento decisivo para mí. No irme de casa me complicó la vida. Después de graduarme, empecé a trabajar en ventas de seguros.
Aunque ya no era estudiante y tenía los días ocupados, la mayoría de las tareas domésticas seguían recayendo sobre mí. Como yo trabajaba, mis padres y la hermana Isabel empezaron a pedirme cosas. Pronto recibirás tu primer sueldo, ¿verdad? ¿Qué nos vas a comprar, Conozco una tienda que quiero visitar, hermanita. Tú también me vas a comprar algo, ¿no? Comenzó una reunión familiar sobre qué comprar con mi primer sueldo, pero parecía que yo no tenía sitio en esa mesa. Viéndoles discutir alrededor de la mesa del salón, sentí que mi familia estaba muy lejos. Con cada paga, mis padres e Isabel seguían pidiéndome cosas. Bueno, podría haber sido bonito si solo fuera a pedir, pero a la tercera paga, se convirtió en solo danos el dinero para que podamos comprar lo que queramos. Incluso se saltaba el proceso de comprar y darles cosas. Es de mala educación pedir dinero sin más, incluso a la familia. Así que tenía todo el derecho a enfadarme. Pero como desde pequeña siempre traté de tener contentos a mis padres, no pude gritarle a mamá y terminé dándoles $200 a cada uno. Hermana, yo también. De alguna manera, el hábito de complacer se extendió también a Isabel. En esta casa, parecía que mis padres y mi hermana estaban al mismo nivel, y yo por debajo de ellos. No pude rechazar a Isabel, mi hermana de secundaria, y le di $100. Cuando empecé a trabajar, cantidades como 200 o $100 parecían manejables, pero las cantidades que exigían iban en aumento. 600, 1000 y $1,400. Aquí tienes la de este mes. Vale, buen trabajo también este mes. Cuando le entregué a mamá el sobre con mi nómina, lo cogió tan despreocupadamente como si le estuviera dando el mando de la televisión. Como nuevo empleado, mi sueldo era de unos $4,000 al año por mi trabajo. Se lo daba casi todo a mamá cada mes, lo que me dejaba con unos $400. Con apenas dinero para cubrir mis necesidades, no podía permitirme salir a comer con amigos, ir a la peluquería a cortarme el pelo o comprarme cosméticos. Así que acabé por no ir a ninguna parte, limitándome a desplazarme entre casa y el trabajo los días laborables. Los fines de semana me quedaba en casa, aislada, porque no podía mantener las apariencias. En el trabajo empezaron a correr rumores sobre la posibilidad de que estuviera endeudada o mantuviera económicamente a un hombre. Incapaz de admitir que daba todo mi dinero a mi familia, me limité a ignorar los murmullos que oía por casualidad en el trabajo, por falta de valor y fuerza de voluntad para cambiar mi situación. Pasaron 18 años y cumplí 40. Pero no es que no hiciera nada en esos 18 años. Me armé de valor e hice algunos pequeños intentos. Me preguntaba si podría dar un poco menos de dinero cada mes. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Papá me fulminó con la mirada, con la cara a escasos centímetros de la mía, como si fuera a agarrarme y pegarme. No importa, no es nada. Papá resopló y se alejó, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Exhalando profundamente cada vez que dudaba en dar dinero, mis padres lloraban, me intimidaban o se volvían amables de repente, y siempre se las arreglaban para sacarme todo el sueldo. Después de 18 años en la empresa, mi sueldo había aumentado a unos $6,000. Era un poco más alto que el de mis compañeros. Era el resultado de mi duro trabajo, pero el motivo de mi esfuerzo no era algo de lo que sentirse orgulloso. ¿No puedes aumentar más tu salario? ¿Te dedicas a la venta de seguros? ¿No depende de tu rendimiento? Deberías esforzarte más. Hago todo lo que puedo. Basta ya de palabrería. Limítate a ganar más dinero. Trabajé duro y aumenté mi sueldo, pero el dinero extra iba directamente a mi familia, dejándome con los mismos $400 cada mes. Mis esfuerzos equivocados por trabajar más duro no solo se tradujeron en un salario más alto, sino que hubo otro cambio hace unos 10 años. Mis padres dejaron sus trabajos y empezaron a trabajar a tiempo parcial y en empleos temporales. Aunque técnicamente trabajaban, no se lo tomaban en serio y no hacían muchos turnos. Así que, mientras yo trabajaba duro, ellos se dedicaban a hacer el vago en casa, ni siquiera se ocupaban de las tareas domésticas. Los gastos medios de una familia de 4 miembros rondan los $6,000 al mes, así que mi sueldo apenas alcanzaba para cubrirlos. Como resultado, mis padres utilizaban mis ingresos para los gastos de manutención y trataban sus propios ingresos como dinero de bolsillo para los estudiantes. Ya estoy en casa. Ah, bienvenido.
Cuando volví del trabajo, mis padres estaban tumbados en el sofá del salón, comiendo dulces. Puede que a otros no les parecieran extravagantes, pero a mí, que solo dispongo de $400 al mes, me parecían increíblemente lujosos. ¿Qué estáis comiendo? Compramos algo para ti también. Está en la nevera. Justo cuando volvía del trabajo y pensaba en preparar la cena, mi hermana entró en el salón. A pesar de saber que estaba a punto de preparar la cena, sacó de la nevera un pudding que costaba unos $6. Cuando abrí la nevera para empezar a preparar la cena, el pudding ya no estaba. A mi hermana, que tiene 33 años, le gusta comer pudding con nuestros padres. Sin embargo, al igual que mis padres, es una trabajadora a tiempo parcial sin un empleo estable. Después de terminar el instituto, mi hermana no ha seguido estudiando ni trabajando y vive de nuestros padres. Como mis padres viven de mí, es prácticamente lo mismo que mi hermana viva también de mí. Desde fuera, mi vida puede parecer anormal, llena de frustración y descontento. Pero como siempre he intentado mantener contenta a mi familia desde que era joven, me faltaba valor para liberarme de ese entorno. Me había resignado a una vida dedicada únicamente a mis padres y mi hermana. Entonces, un día, llegó un punto de inflexión importante. Mi empresa introdujo un consejero interno como parte de un esfuerzo por mejorar el ambiente de trabajo. Sin embargo, siempre es difícil utilizar algo nuevo, así que la empresa encargó a una persona de cada departamento que probara una sesión de asesoramiento. Cuando mi jefe pidió voluntarios, todos miraron hacia otro lado. En medio de una ajetreada jornada laboral, nadie quiere asistir a una sesión de asesoramiento si no tiene problemas. Siempre que hay algo que molesta, la mirada de todos se vuelve hacia mí. De aspecto sencillo y conocida por no rechazar tareas, siempre soy el cordero del sacrificio. Yo iré. Levanté el brazo, sintiéndome tan pesada como el plomo, ofreciéndome voluntaria para el asesoramiento. En un espacio de reunión en la esquina de la oficina, empecé mi sesión de asesoramiento. ¿Algún problema con las relaciones humanas? Acabo de tener uno. Por supuesto, no podía decir algo que me enemistara con todos en el trabajo. No, nada de nada. A lo largo de la sesión, respondí a las preguntas del consejero sobre el trabajo y el entorno de la oficina, realmente ansioso por volver al trabajo. Pero una pregunta me hizo reflexionar. ¿Cómo es su relación con su familia? Miré 2 veces al consejero. Se trataba de una sesión de asesoramiento interno y no esperaba que profundizara demasiado en asuntos personales. Ser demasiado personal podría incluso causar problemas. Sin embargo, el consejero me preguntó por mi familia. Estaba claro que hacían bien su trabajo. Debían de intuir que yo tenía problemas fuera del trabajo. Pensando que no tendría otra oportunidad de abrirme, le expliqué todo, desde que nació mi hermana hasta el día de hoy. El consejero me escuchó atentamente, pero a medida que avanzaba mi relato, se le frunció el ceño. Cuando terminé mi relato, el consejero se detuvo un momento antes de hablarme. Eso suena como una forma de violencia doméstica. ¿Violencia doméstica? Sí, la situación con el dinero podría considerarse violencia económica, pero el verdadero problema es tu relación con tus padres. Me sorprendieron tanto las inesperadas palabras que olvidé que estaba en el trabajo y levanté la voz. La violencia adopta muchas formas. Aunque normalmente se piensa en el maltrato físico, como los golpes o las patadas, también existe el maltrato psicológico, como el acoso emocional o el acoso de poder. En mi caso, parece que se trata de violencia económica relacionada con el dinero. Además, el problema parece ser el proceso que me llevó a dar dinero a mis padres, inculcado por el miedo y el deseo de no caer mal a mi familia desde una edad temprana. He estado controlada por las acciones de mi familia. De vez en cuando, se disculpaban y me hacían sentir culpable o actuaban con amabilidad para hacerme sentir necesaria, evitando que me fuera. Es un caso clásico de violencia doméstica, una mezcla de recompensa y castigo, y he estado bajo el control mental de mi familia. Capaz de liberarme, pero seguramente esto es un poco exagerado. Les estoy dando dinero, pero no es tan malo, ¿verdad? Pareces incapaz de juzgar objetivamente tu situación. Ante mi respuesta, el consejero empezó a escribir con un bolígrafo. No se habían movido hasta entonces. El sonido del bolígrafo garabateando me puso ansioso. ¿Qué debía hacer? No te precipites,
Primero, piensa no en cómo quieres que te vea tu familia, sino en cómo quieres ser tú misma. Miré el consejo del consejero. Nunca había pensado en lo que quería ser. Seguí trabajando ese día con una sensación de malestar. La inquietud me acompañó durante el viaje en tren a casa. Mirando mi reflejo en la ventanilla del tren, vi mi pelo despeinado y mi cara cansada. Mi ropa estaba arrugada. Al verme así, pensé que debía cuidar más mi aspecto. Pero con solo $400 al mes, no podía gastármelos todos en arreglarme. Entonces me pregunté por qué iba a limitarme a $400. Soy yo quien trabaja. ¿Por qué le doy dinero a mi familia? Con cada sacudida del tren, la niebla de mi mente parecía despejarse un poco más. Para despejar del todo la niebla, decidí confirmar algo al llegar a casa. Hoy es día de paga, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? En cuanto llegué a casa, mamá, sin saludarme, me exigió el dinero. Estaba casi inexpresiva, a pesar de que estaba a punto de recibir $6,000. La niebla de mi mente no se había disipado del todo, así que le entregué el dinero como de costumbre. Pero con la niebla ligeramente despejada, pude observar la reacción de mamá con más calma. Oye, ¿no puedes ganar un poco más? Estás trabajando bien, ¿no? Te he dado el dinero y ni siquiera me das las gracias. Me parece que no lo has dicho ni una vez en 18 años. ¿Estás agradecido? Respetar a tus padres es algo natural. ¿Agradecido? Claro que no. Deberías ser tú la agradecida por haber nacido y haber sido criada por nosotros. Entonces, mamá, ¿crees que es natural tomar mi dinero? ¿Qué te pasa hoy? Un poco rebelde, ¿no? Mamá se acercó a mí y me miró con dureza. La miré fijamente sin apartar la vista. Era la primera vez que realmente veía la mirada intimidatoria en su rostro mientras se acercaba. No pude evitar pensar que le vendría bien un poco más de cuidado a la hora de perfilarse las cejas. Al oír nuestro intercambio, papá y mi hermana, que estaban en otra habitación, entraron en el salón. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Estás muy rara. Preguntar si estoy agradecida por recibir dinero. Eso es raro. ¿De qué estás hablando? Eres la hija mayor y te dejamos ir a la universidad. Es natural que seas obediente. ¿Crees que el aire que respiras? El intento de humor de papá hizo reír a mamá y a mi hermana. Antes, me hubiera parecido extraño que yo fuera la única que no se reía. Pero ahora, es diferente. Me parece extraño. ¿Por qué tengo que dar casi todo mi sueldo y por qué no trabajáis los tres? ¡Qué grosera! Nosotros sí trabajamos. Solo porque tú eres la única que tiene un trabajo a jornada completa, nos menosprecias a los que trabajamos a media jornada o tenemos trabajos temporales. Estás siendo egoísta, queriendo guardar tu dinero para lujos, ¿no? La desagradecida. Si no te gusta, vete. Dudo que hermana mayor, que siempre está encerrada en casa excepto para trabajar, pueda vivir bien sola. Empecé a renunciar a razonar con mis padres y mi hermana. Apenas trabajan y les parece bien vivir de mi dinero. Sé que no viven extravagantemente, pero se sienten cómodos usando mis ingresos. He estado recluido en casa porque los mantenía a los tres, pero puede que tengan razón en que, después de todo, no puedo vivir solo. Durante los últimos 18 años, solo he ido de casa al trabajo, dejando que mis padres se ocuparan de todos los asuntos financieros. Por lo tanto, probablemente no sepa cosas que sorprenderían a los demás. Vergonzosamente, a los 40 años, ni siquiera sé cómo configurar los pagos automáticos de la factura de la luz. Empezar a vivir solo seguramente me llevaría a muchos momentos embarazosos. Sería mejor quedarse en casa. Antes lo habría pensado, pero ahora, cuanto más oigo sus palabras, más siento reavivarse en mi interior una ira que creía desaparecida desde la infancia. Me doy cuenta de que tengo los puños apretados y la cara caliente. La niebla de mi mente se había disipado por completo. ¿De verdad tengo que seguir dando dinero a esta familia? ¿Por qué tengo que darles dinero? Por fin me di cuenta de lo obvio y reuní el valor que nunca antes había tenido. Entonces me marché con mucho gusto. Solo cogí mi bolsa de trabajo que estaba a mis pies y empecé a salir del salón. Espera, ¿de verdad te vas? Hemos dicho demasiado, me disculpo. De todas formas, volverás pronto. Deja de ser testaruda. ¿Por qué dices que te irás? No digas cosas tan tristes.
Cuando intenté marcharme, mi hermana Isabel mostró una expresión de pánico. Papá se disculpó y mamá lloró, aferrándose a mí. Probablemente piensen que soy fácil de manipular y recapacitarán si actúan así. Esta es la parte de recompensa del ciclo de recompensa y castigo del que habló el consejero. Es tan claro cuando estoy tranquila. Me sentí mareada de vergüenza por lo ingenua que había sido. Entonces cuídate. Espera, ¿te vas de verdad? Al parecer, mi marcha real fue inesperada y los tres se quedaron sin habla. Podría ser la última vez que viera sus caras, así que grabé sus expresiones de asombro en mi memoria antes de salir de casa. Salir de casa era un acto tan simple. Una cosa tan sencilla haría que mis padres y mi hermana se arrepintieran de lo que me habían hecho. Un mes después, por fin empecé a vivir por mi cuenta, un sueño que había tenido durante 18 años. La ansiedad inicial es solo eso, inicial. Me acostumbré a vivir sola y disfruté de mi nueva libertad. Sin embargo, el teléfono no ha dejado de sonar en los últimos días, alterando mi estado de ánimo. Después del trabajo, miré mi smartphone y vi más de 100 llamadas perdidas. Eran todas de mis padres y de Isabel. Podía haber bloqueado sus llamadas, pero, curiosa por saber cómo estaban después de un mes, decidí contestar. Por fin has contestado. Hola, hermanita, ¿dónde estás? Ayúdame. La voz de Isabel era medio llorosa, y me di cuenta de que estaba realmente en apuros. A diferencia de antes, su situación era más o menos la que yo había imaginado. Los $6,000 que solía darles cada mes eran su medio de vida. Al desaparecer, ahora tenían que ganarse la vida por sí mismos, pero ninguno de ellos se había tomado en serio lo de trabajar, así que no podían aumentar repentinamente sus turnos. Al darse cuenta de que no podrían sobrevivir sin trabajo, se apresuraron a buscar empleo. Sin embargo, con 10 años de diferencia y unos 65 de edad, mis padres no encontraban trabajo. E Isabel, sin empleo estable desde que terminó el bachillerato, también luchaba por encontrarlo. Se habían gastado hasta el último céntimo que les daba cada mes en gastos de manutención y utilizaban sus ingresos para el ocio. Una familia que vivió así durante 18 años no podía tener ahorros. Además, renunciaron a sus trabajos a tiempo parcial con prisas para centrarse en la búsqueda de empleo, así que, apenas un mes después, se encontraban en una situación desesperada y acudieron a mí en busca de ayuda. Vaya, qué difícil. Pues buena suerte. Por supuesto, no tenía intención de ayudarles, así que me limité a escuchar y colgué. Mirando hacia atrás, ni siquiera puedo entender por qué. ¿Por qué seguí dándoles dinero? Su forma de pensar y de actuar distaba mucho de ser normal y, sin embargo, seguía apaciguándoles. Me encontraba en un estado mental distorsionado, incapaz de hacer juicios sensatos. El control y la manipulación de la mente son aterradores. Mientras mi familia pasa apuros, yo vivo cómodamente por mi cuenta. Me alivia librarme del control de mis padres y me emociona poder gastar mi sueldo en mí misma, algo tan básico y tan nuevo para mí. A partir de ahora, daré prioridad a lo que quiero y viviré la vida a mi manera. Para empezar, pienso ir de compras en mi día libre de mañana.